Bueno, vamos a empezar a ver ya temas del segundo parcial. Yo soy Federico Bagnani, uno de los docentes de economía. Vamos a ver hoy un poquito lo que es la parte de monopolio, comparar lo que es el mercado monopólico con el mercado de competencia perfecta y sacar algunas conclusiones sobre las políticas del gobierno que pueden atender lo que se considera como una falla de mercado, ¿sí? Así que vamos a hacer un repaso de lo que vimos previamente en mercado de competencia perfecta para ver cuáles son las conclusiones a las que habíamos llegado y en base a esas conclusiones compararla con lo que es un mercado de monopolio y ver cuáles son las similitudes y diferencias que hay entre ambos mercados. Entonces lo que voy a hacer yo es explicar un poco lo que es este PowerPoint que preparé para entender un poco cómo es el funcionamiento de la lógica que hay detrás de este análisis y poder empezar a hacer un recorrido hacia lo que es una estructura más compleja, ¿sí? Del mercado, ver un poco lo que es la competencia perfecta, el monopolio y algún que otro tipo de mercado, ¿sí? Bueno, habíamos dicho en el arranque de la cursada que el mercado es una situación más abstracta, teórica, en donde se supone que interactúan vendedores, productores y compradores, consumidores, ¿sí? Lo que es la oferta y la demanda, y entre esa interacción, ¿sí? Se logra un precio y una cantidad de equilibrio, que es lo que a nosotros nos interesa determinar cómo es que se logra, ¿sí? Estamos hablando de un bien que se ofrece en el mercado, ¿sí? Obviamente por el lado de la oferta, la conclusión que habíamos llegado en el primer examen era que tenía pendiente positiva, ¿sí? Que a medida que subía el precio, los productores querían ofrecer más de ese bien, y por el contrario los consumidores, los demandantes, demandaban más de ese bien a medida que bajaba el precio. La famosa interacción entre la oferta y la demanda, que en esa interacción se encontraba un punto de equilibrio, y ese punto de equilibrio era donde tanto consumidores como vendedores, como productores, estaban de acuerdo para ese nivel de precio en cantidades, y por lo tanto no se producía ningún exceso ni de demanda ni de oferta. Se dice que los mercados se vacían, y que los mercados se vacían, se quitan los excesos y podemos encontrar el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ahora bien, más allá de ese análisis genérico que vimos en el primer examen, tenemos que preguntarnos si todos los mercados tienen la misma estructura, si todos los mercados son iguales. Bueno, la respuesta es claramente no, ¿sí? Eso va a depender de el poder y la influencia que tengan, por un lado, los vendedores y los compradores para determinar la cantidad ofrecida, la cantidad demandada y el precio, por lo tanto, de ese bien que estemos analizando, ¿sí? En este cuadro podemos ver los distintos tipos de estructuras, ¿sí? Es un cuadro un poco más complejo, nosotros solos nos vamos a ocupar de los casos más extremos, ¿sí? La competencia perfecta, que es en donde, en una situación atomizada, tanto los vendedores como los consumidores no pueden influir en el precio, y el precio solamente es un dato, ¿sí? Ahí se dice que tanto vendedores como productores son tomadores de precio, porque su estructura es tan pero tan pequeña que ellos no pueden influir en el nivel de precio. En cambio, en el monopolio es una situación totalmente opuesta. Tenemos un solo oferente, un solo vendedor. Y bueno, eso sí, lógicamente tiene consecuencias distintas, porque ahora el vendedor se va a enfrentar a la curva del mercado en sí mismo, ¿sí? Va a ser él el que determine la cantidad ofrecida en ese mercado, y por lo tanto, al ofrecer determinada cantidad, ya va a saber qué nivel de precio se va a ocupar de vender ese producto, y las consecuencias van a ser lógicamente distintas a lo que es un mercado de competencia perfecta.
vamos a ver que una situación de monopolio no es una situación eficiente desde el punto de vista del mercado, la eficiencia entendida como esa situación en donde el costo coincide con la valorización de los consumidores, ¿sí? Donde hay una coincidencia desde el punto de vista de lo que le sale a la sociedad producir esa unidad y cómo la sociedad valora desde el punto de vista de la utilidad del consumo de ese bien en ese punto en que nos estemos encontrando. Bien, en el mercado de competencia perfecta habíamos analizado, decíamos que tiene determinadas características. ¿Cuáles son? Básicamente, por un lado estamos hablando de un bien homogéneo, un bien que no se diferencia mucho de otro. Puede ser un commodity, puede ser algún tipo de bien que conozcamos que tenga mínimas diferenciaciones, y en donde el productor es tomador de precios, pero se da la situación en donde las empresas pueden entrar y salir libremente del mercado, ¿sí? Y esa decisión de entrar del mercado o salir del mercado va a ser una decisión racional desde el punto de vista económico, que en base a la información que el productor ve, va a tomar las decisiones que más le convenga desde el punto de vista económico, siempre guiándonos con el espíritu que decíamos de maximización de las utilidades, ¿sí? El productor tiene como un objetivo máximo de hacer máxima la utilidad por el capital invertido, ¿sí? Busca obtener la mayor rentabilidad posible y solamente va al mercado y recibe la información que tiene. La información son los precios, las señales que da el mercado. Y en base a esa información hace un análisis económico y toma la decisión de cuánto, qué, cómo ofrecer. En el mercado de competencia perfecta es una situación ideal desde el punto de vista de la eficiencia, porque vamos a ver que se produce en el mínimo costo posible, pero se tienen que dar todas esas condiciones, ¿sí? Ningún comprador, ningún vendedor tiene que tener poder de mercado, lo que se dice poder de mercado, como para influir en el precio y en la cantidad, y tiene que haber libre entrada y salida de acuerdo a las decisiones económicas que cada uno de las empresas, de los productores toma. En base a esa información habíamos visto de que la maximización del beneficio en los mercados competitivos se daba donde el ingreso marginal era igual al costo marginal. En ese punto, al productor no le convenía producir una unidad más porque el costo superaba al ingreso marginal, y si estaba por debajo de ese punto, obtenía una rentabilidad mayor aumentando la producción. Es decir, de acá para allá ganaba dejando de producir, y hacia abajo, si cuando el costo marginal está por debajo del ingreso marginal, aumenta su utilidad como aumentando la producción. Y dada la característica del mercado de competencia perfecta, veíamos que el precio, como era tomador de precios, lo graficamos como una recta horizontal, ¿sí? El ingreso marginal siempre era igual, no variaba y solamente coincidía con el precio. Bien, esa era la condición que la podemos ver acá, en esto que lo habíamos analizado previamente. Dada la característica de ser un mercado competitivo, decíamos que el precio era igual al ingreso medio, igual al ingreso marginal, igual al costo medio, igual al costo marginal. Todo coincidía porque el precio era el mismo en el mercado, siempre era el mismo. Solamente el productor iba y observaba a qué precio estaba el bien que él quería ofrecer, y siempre, por más que ofrezca cualquier cantidad, el precio no se movía. Si se movía era por una cuestión del mercado en general, pero no por la decisión de él. Él no tenía el tamaño suficiente como para que su producción tuviera influencia en el mercado. Bien, bueno, lo habíamos resumido en este gráfico, habíamos visto que la coincidencia se daba en este punto, en donde el ingreso marginal, el precio que se vendía al bien, que era 6, coincidía con el costo marginal. Y en ese punto el beneficio era cero en términos de que no había beneficio extraordinario, no había beneficio en términos de costo de oportunidad, ¿sí? Sino había un beneficio
que igualaba al resto de los costos de oportunidad que él tenía la posibilidad de invertir en otros mercados. Había un beneficio, sí, pero analizado desde el punto de vista económico, se dice que hay beneficio cero en términos de costo de oportunidad. Bueno, esto hasta aquí lo que habíamos visto, y después habíamos llegado a la conclusión de que la curva de costo marginal, en definitiva, era la curva de oferta del corto plazo. ¿Por qué? Porque a medida que subía el precio, igualaba el costo marginal con el ingreso marginal, aumentaba la cantidad ofrecida. La conclusión era que la oferta coincidía con el costo marginal, porque para cada punto de precio hago coincidir esta lógica de que maximizo el beneficio donde el costo marginal es igual al ingreso marginal. ¿Bien? Y en el largo plazo se daba esta situación que está acá, ¿sí? Habíamos visto de que el costo marginal corta la curva de costo total promedio en el mínimo, y que esa era la curva de oferta de largo plazo, y que si alguna situación de corto plazo hacía de que el precio estuviera por arriba del costo total promedio, eso iba a generar un beneficio, inmediatamente iba a derivar en una entrada de otras firmas interesadas en obtener ese beneficio extraordinario, que a la larga iban a hacer aumentar la oferta. El aumento de la oferta iba a hacer descender el precio de equilibrio, y por lo tanto en el largo plazo íbamos a tener una oferta completamente elástica. ¿Sí? Bueno, también vimos las decisiones de la empresa, si le convenía o no le convenía seguir abierta, y habíamos llegado a la conclusión de que la variable clave, tanto para el corto plazo como para el largo plazo, era el precio, ¿sí? Si el precio estaba por debajo del costo variable promedio, es decir, si vender una unidad más no me significa ni siquiera cubrir los costos variables, no me conviene estar abierto, y por lo tanto la empresa en el corto plazo decidía cerrar, ¿sí? Y en el largo plazo me iba a estar fijando la relación entre el precio y el costo total promedio. Si el precio tampoco cubría ese costo, en el largo plazo la empresa iba a decidir abrir. En el corto plazo, ¿cuál es la situación particular? Que aún incurriendo en pérdidas, porque los costos fijos pueden ser altos, si el precio está por arriba del costo variable promedio, la empresa puede seguir abierta teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque obtiene menor nivel de pérdidas produciendo. ¿Por qué? Porque esa unidad vendida además, por lo menos le permite cubrir ciertos costos variables. Bien, no le permite cubrir los costos totales, pero le sigue conviniendo estar produciendo. Bien, decíamos entonces, ¿qué ocurre en el monopolio? El monopolio es una situación totalmente distinta a lo que es un mercado de competencia perfecta, porque hay solo un productor, solo una empresa oferente. La conducta de maximización va a ser la misma que en la competencia perfecta. Es decir, el monopolista va a buscar maximizar sus beneficios, y la maximización del beneficio sigue dándose en donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Esta regla se cumple para todos los mercados, habíamos visto, para los que son de monopolio y para los que son de competencia perfecta. Es una lógica bastante razonable, ¿sí? Es decir, si yo sigo produciendo y ese ingreso marginal no me permite cubrir el costo marginal, ¿para qué voy a producir esa unidad? Y si yo sigo produciendo y ese ingreso marginal supera el costo marginal, voy a obtener una mayor ganancia aumentando mi producción. El punto límite, ¿dónde va a ser? En esta igualdad, en donde el ingreso marginal coincide con el costo marginal. Ahora, el monopolio, al tener el poder de fijar el precio, se considera una de las tantas fallas de mercado. Ya hemos visto que el mercado es una situación en competencia perfecta eficiente. Ahora vamos a ver que en el caso del monopolio es una falla de mercado. ¿Qué quiere decir falla de mercado? Que el mercado no produce, en el caso de un monopolio, una situación, ¿sí?,
una situación desde el punto de vista de la cantidad producida socialmente ideal, socialmente eficiente, sino que la producción del monopolio, en base a su lógica de maximización del beneficio, va a estar por debajo de ese punto socialmente óptimo. Esta es, si se quiere, la gran diferencia respecto de lo que es la competencia perfecta. Bien, entonces, como el monopolio se enfrenta directamente al mercado, vamos a tener esta situación que vemos en la figura 2B. Si antes el productor era tan pequeño que veía la demanda de esta forma, completamente elástica, es decir, era tomador de precios, ahora la empresa se va a enfrentar directamente con la curva de demanda dependiente negativa. Es decir, que si quiere aumentar la producción, si el monopolista quiere aumentar la producción, tiene que bajar el precio, porque directamente lo que va a observar es la curva de demanda del mercado. Se va a enfrentar a esta situación. ¿Cuál va a ser el óptimo teniendo en cuenta cuál es la demanda del mercado? Va a ser de acuerdo a su estructura de costo, siguiendo la lógica de que el costo marginal va a tener que ser igual al ingreso marginal. Esa situación, ¿dónde la vemos? La podemos ver resumida en este gráfico. Y en este gráfico también vemos la particularidad de este mercado, ¿sí? Que es esta curva que está acá. Veíamos en el caso de la competencia perfecta que el ingreso marginal siempre coincidía con el precio. Porque, ¿cuál era el ingreso marginal? Si el productor era tan pequeño que no podía influir en el precio del mercado. Y era el precio que fijaba el mercado en general de su producto, ¿sí? El ingreso marginal, entendido como el ingreso extra de vender una unidad más, era justamente el precio que él observaba en el mercado. En cambio acá, como se enfrenta directamente a la curva de demanda, el ingreso, para aumentar su ingreso marginal, tiene que descender el precio, el monopolista. Esta situación, al obtener esa particularidad, hace de que el ingreso marginal esté por debajo de la curva de demanda. Esto va a ser así, porque si él quiere aumentar la cantidad producida, tiene que bajar el bien de todos los productos que vende. Porque el bien es para todos, el precio es para todos por igual. Entonces, al obtener esta curva de ingreso marginal por debajo de la curva de demanda, y considerando la curva de costo marginales, la maximización se logra en la intersección de ambas curvas, que va a ser el punto A. En este punto vamos a obtener la cantidad que maximiza los beneficios del monopolista. Y para ese punto, acá voy a obtener los costos, y si sigo hacia arriba, dada la curva de demanda, para este nivel de producción, voy a obtener el precio de equilibrio del monopolio. Pero, al tratarse de esa situación que describíamos anteriormente, se cumple esto, de que el precio, al ser mayor al ingreso marginal, que lo podemos ver claramente en este gráfico, el ingreso marginal va a ser este, y el precio está por arriba, el monopolista va a obtener lo que se consideran beneficios extraordinarios. ¿Cómo lo puedo ver desde el punto de vista del gráfico de los beneficios? Toda esta situación, toda esta superficie de acá, dado el nivel óptimo de producción, va a representar a los ingresos. Para este nivel de producción, el costo total promedio es este, y esto van a ser los costos. Si yo resto a todo el ingreso los costos, obtengo el beneficio, que es este cuadrado que está acá, ¿sí? DC, CB y BE. Estos beneficios es lo que se considera como la situación excepcional por encontrarse el monopolio en un mercado en donde puede decidir la cantidad a producir, y a diferencia de lo que es el mercado de competencia perfecta, al haber barreras a la entrada, no es un beneficio que vaya a ser eliminado en el largo plazo, por
por el propio efecto de la competencia, ¿sí? Bien, también lo podemos ver desde acá, desde el punto de vista de este cuadro, claramente, que relaciona la cantidad producida con el precio y el ingreso total. Y el ingreso promedio, que es el ingreso total dividido la cantidad. Y vemos cómo, obteniendo el ingreso marginal queda siempre debajo de lo que es el precio del mercado. Ahora bien, ¿por qué decimos entonces que el monopolio no produce desde el punto de vista económico eficiente? Porque si ustedes recuerdan, lo que habíamos considerado como una situación de eficiencia era que el precio tenía que coincidir con el costo marginal. Cuando el precio coincide con el costo marginal, la valorización entre lo que el consumidor a través de la utilidad está obteniendo era igual al costo que a la sociedad le salía producir ese bien. Entonces, por así decirlo, la sociedad no podía obtener una mayor utilidad aumentando la producción ni disminuyéndola, ¿sí? En cambio, en el monopolio, claramente el precio no coincide con el costo marginal. El precio, al no coincidir con el costo marginal, quiere decir que estamos obteniendo un nivel de producción subóptimo. Este sería el nivel óptimo de producción, en donde, en este punto, ¿sí?, el costo marginal coincidía, el precio coincidía con la demanda. Acá. Ustedes los pueden ver acá en el gráfico 8. En este punto, en donde el costo marginal coincide con la demanda, sería el punto óptimo eficiente, es decir, el monopolio produce por debajo de lo que es el nivel de eficiencia. Bien. Bueno, como el monopolio no se considera una situación eficiente porque el nivel de producción está por debajo de lo que sería el precio igual al costo marginal, se propone una serie de políticas públicas para atender esa situación de ineficiencia. ¿Cuáles son las que describe el libro de Mankiw? Por un lado, tratar de que haya mayor nivel de competitividad, incrementar la competitividad de los mercados, aumentar la oferta y tratar de que esos mercados sean más competitivos. Por otro lado, regular la conducta del monopolio. Regular la conducta del monopolio significa por ejemplo, poder fijar determinados niveles de precios a través de políticas públicas. Eso nos hace referencia al origen de la cuestión de por qué algunos mercados se comportan de manera monopólica o por qué encontramos monopolios en determinados mercados. El libro de Mankiw da tres causas de los mercados monopólicos. Por un lado, la causa dice los recursos del monopolio como una de las explicaciones sobre el origen del monopolio. Esto quiere decir que solo una empresa tiene los recursos de ese mercado y eso le da la posibilidad de poder fijar determinados precios. Por otro lado, las regulaciones del gobierno muchas veces se otorgan derechos exclusivos de fabricación, patentes que le permiten, por ejemplo, tener a alguna empresa la posibilidad de comercializar un producto y que no pueda cumplir otra empresa porque esa empresa es la que tiene la patente, ¿sí? Y también otra relacionada con los procesos de producción. Una empresa produce un costo menor
más empresas, es lo que se conoce con el nombre de monopolio natural. Monopolio natural tiene que ver con una cuestión de costos fijos elevados y de economías de escala, que hace que dos empresas en el mercado, por ejemplo, produzcan a un costo mayor que una sola. Cuando se da esta situación, cuando dos o tres empresas o más empresas producen a un nivel de costo promedio mayor que una sola, quiere decir que la eficiencia está dada por la situación en donde una sola empresa produce. Entonces estamos hablando de monopolio natural. Es natural que exista, desde el punto de vista económico, una sola empresa porque es la situación más eficiente. Esto se da mucho en los recursos, en los servicios públicos, ¿sí? Imagínense ustedes las empresas proveedoras de agua, de gas o de luz, ¿sí? El tendido de esos, para proveer el servicio, tiene un costo fijo muy grande, y mantener dos empresas para producir, para vender un servicio y que haya competencia, no es una situación del punto de vista económico eficiente. Ahora, si dejamos librado a la determinación del monopolio el precio, obviamente el nivel de precio que maximiza la utilidad y que va a ofrecer en el mercado va a ser mucho más elevado a lo que sería la situación de eficiencia. Entonces, ahí lo que se propone a través de las políticas públicas es regular el precio al que el monopolio puede ofrecer y vender el servicio público. Pero ojo, acá también hay una particularidad. ¿Por qué? Porque, como habíamos dicho, de que la situación de eficiencia se logra cuando el precio tiene que ser igual al costo marginal, muchas veces algunas empresas tienen una situación donde el costo marginal es muy bajo. Entonces, si uno coloca el precio a un nivel muy bajo, ese costo marginal no logra cubrir el resto de los costos de la empresa. La empresa entraría en pérdida. Ahí tampoco la regulación es eficiente, ¿sí? La regulación tiene que ser eficiente entre lo que es el precio que decida el monopolio que le permita maximizar los beneficios al monopolio y un precio tal que le permita por lo menos cubrir sus costos fijos y obtener una rentabilidad acorde al mercado, para que la empresa no pierda plata, porque si el costo marginal de vender una unidad más es muy bajo, colocar el precio regulado a ese nivel tan bajo va a hacer que la empresa no quiera subsistir, directamente cierre, ¿sí? Entonces eso en el análisis económico lo tenemos que tener también en cuenta, y que es algo, un análisis muy, muy importante que tenemos que ver, porque hoy existen muchísimos tipos de empresas en donde el costo marginal de la producción de un bien es prácticamente cero. Entonces, desde el punto de vista teórico, si uno tiene que equilibrar el precio al costo marginal, el precio de algunos bienes sería prácticamente cero, y que sería muy difícil compatibilizar la subsistencia de determinadas empresas con un precio que tiende a cero, porque producir una unidad más de ese bien es prácticamente insignificante desde el punto de vista económico-social. Por ejemplo, no sé, piensen ustedes en muchos bienes que tienen derecho a autor, un CD o algún programa de computación. Producir una unidad más de un programa de computación es prácticamente cero, es solamente copiar el programa en un CD. Sin embargo, el precio de un programa de computación, por una cuestión monopólica, es muchas veces más elevado. Ahora, ¿cuál es el punto de equilibrio entre ese precio igual al costo marginal tendiendo a cero y un precio monopólico que hace que la empresa maximice sus beneficios y produzca un nivel de socialmente mucho más bajo? Ahí está la determinación de la política pública de encontrar ese equilibrio, ¿sí? De tratar de mediar entre ambos extremos. Bien. Bueno, para resumir, el monopolio se considera como una falla de mercado, una situación en donde si la empresa se la deja producir en la lógica de maximizar su beneficio
se va a encontrar con la demanda del mercado, va a colocar el precio tal que el costo marginal sea igual al ingreso marginal, y ese nivel de producción es un nivel subóptimo desde el punto de vista social. El nivel óptimo sería en donde el costo marginal sea igual a la demanda, a la valorización que el mercado hace de ese bien. Entonces, cuando el consumidor, ¿dónde valoriza ese bien? ¿Dónde coincide la valorización del consumidor y del productor? Donde la demanda es igual al costo marginal. Por debajo de ese nivel, estamos en un nivel subóptimo, que es el nivel donde el monopolio produce. En este nivel hay muchos consumidores que estarían dispuestos a pagar, a comprar el bien, y porque el monopolio le pone un precio muy elevado, no lo hacen. Entonces la política pública tiene que tratar de hacer coincidir el precio en el nivel óptimo la mayor cantidad de veces posible, o en la medida mayor que se puede. Distinto es lo que veíamos en competencia perfecta, en donde el mercado, a través de la propia entrada y salida de empresas, lo que consideramos un mercado de competencia perfecta, iba a través del aumento o el descenso de la cantidad ofrecida, regulando el precio y llevándonos a una situación de eficiencia, en donde coincidía por un lado la curva de demanda con el costo marginal, y que el costo de producción era el mínimo en el largo plazo. Y veíamos también cómo en el corto plazo la obtención de esos beneficios que se podían dar, por un aumento, por ejemplo, de la demanda, que aumentaba el precio y aumentaba el costo marginal, aumentaba los beneficios, y la entrada de empresas y el aumento de la oferta nos llevaba de vuelta a la situación de largo plazo. Bien, hasta acá el análisis de la competencia perfecta y del monopolio, con las similitudes y las diferencias que ambos casos como extremo de estructuras de mercado nos permiten analizar.